Fórum, el valor del conocimiento. ¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Fórum Actualidad. Recientemente el Consejo de Estado emitió una sentencia, la sentencia 19924 del 17 de septiembre del presente año, en el cual hace una serie de precisiones sobre dos aspectos puntuales que tienen que ver básicamente con la firmeza de las declaraciones de IVA y de retención en la fuente cuando la declaración de renta tiene beneficios de auditoría y otro aspecto relacionado con las bases gravables especiales en materia de IVA. Pero frente al primer tema nos surgen varios interrogantes que quisiéramos analizar acá desde Fórum Actualidad. El primero de ellos tiene que ver precisamente con el asunto del beneficio de auditoría. ¿En qué consistía el beneficio de auditoría del artículo 689-1 del Estatuto Tributario en el año 2005? Y frente a esto, pues es importante precisar que el análisis que se hace de la jurisprudencia ha de atenderse en su contexto histórico y por ello era importante relacionar el periodo fiscal al que estamos haciendo alusión. Resulta que en el año 2005 el beneficio de auditoría se contemplaba como precisamente una oportunidad para que las declaraciones de renta presentadas por los contribuyentes tuvieran un periodo de firmeza mucho menor al que estaba contemplado de manera ordinaria para las declaraciones tributarias. Esta reducción del término de que disponía la administración o el contribuyente para modificar la declaración de renta se conocía como beneficio de auditoría en la medida en que le permitía al contribuyente acelerar la firmeza de las declaraciones de renta si se cumplían ciertos parámetros. En ese entonces se hablaba de un incremento del impuesto neto de renta del año actual con relación al año anterior y dependiendo del valor o del monto del incremento en que se daba ese aumento del impuesto neto de renta, pues la firmeza de la declaración podía oscilar en unos periodos de tiempo que podían ser de 18 meses, de 12 meses o incluso de 6 meses, dependiendo del incremento del impuesto neto de renta. ¿Qué era lo que ocurría y lo que motivó la demanda de parte del contribuyente frente a la administración tributaria y que fue objeto de controversia y que solucionó el Consejo de Estado? Para el contribuyente era claro que la firmeza de las declaraciones de IVA y de retención en la fuente que él había presentado en dicho año fiscal corrían la misma suerte de la firmeza de la declaración de renta que se había acogido al beneficio de auditoría. Frente a esto, el Consejo de Estado reiteró que efectivamente no procedía entender el alcance de dicho beneficio a las declaraciones de IVA y de retención en la fuente, precisamente porque ya en la época de los hechos, año 2005, se había derogado por parte de la Ley 863 de 2003 el inciso segundo del artículo 705-1 del Estatuto Tributario, que precisamente contemplaba la posibilidad de que esto fuera posible. Como ya estaba vigente la Ley 863 en el año de controversia, precisamente por eso no podía proceder la aplicación de hacer extensivo dicho beneficio de auditoría. En cuanto al segundo interrogante que nos plantea, dice que si era extensivo dicho beneficio de auditoría para las declaraciones de IVA y retención en la fuente. Esto fue lo que motivó precisamente la discusión entre el contribuyente y la administración tributaria que desató la litis en el Consejo de Estado. Como lo acabamos de mencionar, era no procedente hacerlo extensivo precisamente por la derogatoria que hubiera hecho el artículo 69 de la Ley 863 de 2003 al inciso segundo del artículo 705-1 del Estatuto. Un tercer interrogante planteaba lo siguiente: ¿existía alguna norma que posibilitara tal extensión del beneficio de auditoría del artículo 689-1 a las declaraciones de IVA y de retención en la fuente? Indudablemente, para el momento de los hechos del año 2005 no era aplicable la medida, precisamente porque ya había sido derogado el inciso segundo del artículo 705-1, que insiste el Consejo de Estado, era o así imposible hacer extensivo dicho beneficio a estas declaraciones de retención a fuente y de IVA. Decía la norma, digamos, dentro del análisis de la sentencia, surge también el análisis de preguntarnos hasta qué año estuvo vigente el beneficio de auditoría contemplado en el artículo 689-1 del Estatuto. Entonces, frente a esto, habrá de precisarse que fue hasta el año gravable 2012 que estuvo vigente el beneficio de auditoría contemplado en dicho artículo.
Y un último interrogante que nos surge del análisis de esta sentencia es colegir si el beneficio de auditoría de las declaraciones de renta que se liquiden por el IMAN o el IMAS tiene algo que ver con el beneficio de auditoría objeto de este análisis. Frente a esto habría que precisar claramente que son dos aspectos totalmente diferentes. El beneficio de auditoría contemplado en el artículo 689-1, versada sobre las declaraciones de renta que en su momento se presentaban por el sistema ordinario, mientras que la firmeza a la que hace alusión las declaraciones que se liquiden por parte de las personas naturales que tienen la categoría de empleados o de trabajadores por cuenta propia que vienen a declarar por el sistema del IMAN o del IMAS según el caso, pues contemplan una firmeza de 6 meses siempre y cuando se cumplan los requisitos que señalan las normas tributarias, especialmente no solamente la ley 1607, sino los decretos reglamentarios, en particular el 3032 de 2013. Son dos asuntos totalmente diferentes, aunque están versando sobre un mismo aspecto que es la firmeza de las declaraciones tributarias. Si usted desea ampliar esta información o conocer más sobre este y otros asuntos de interés, puede consultar en esta misma página, en el video, abajo de este video aparecen unos enlaces, o visitar nuestra página www.forum.com.co. Hasta entonces. Forum, el valor del conocimiento.